A diferencia del terremoto de 1985, el ocurrido el 19 de septiembre contó con las redes sociales para bien o para mal. Tras la emergencia, especialistas en el campo de la comunicación sostienen que tanto los medios convencionales, pero sobre todo las redes sociales, fueron un factor sumamente importante en las tareas de auxilio para una respuesta rápida en las primeras horas de caos y el posterior rescate de las víctimas. Varias de las personas atrapadas emplearon sus dispositivos móviles para alertar sobre su ubicación o en otros casos fue el primer mecanismo utilizado para avisar a familiares que estaban a salvo. Sin embargo, también hubo excesos al difundirse rumores o noticias falsas, como fue el caso de una supuesta niña atrapada bajo los escombros de una escuela, lo que motivó transmisiones de las televisoras que anularon su programación habitual para convertir la tragedia en un reality show. Efectivamente, vivimos una emergencia en México y es importante analizar el papel que desarrollamos los medios de comunicación, pero sobre todo las redes sociales, durante esta contingencia. Saludo con mucho gusto a la doctora Yani Amaya Trujillo. Ella es profesora de la maestría en periodismo digital de UDG Virtual. Yani, bienvenida. Bueno. Hola Carlos, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. La primera reflexión, ¿qué análisis harías precisamente en términos generales de la labor que realizaron los medios durante esta emergencia? Bueno, en particular los medios creo que se han movido en una tendencia un poco contradictoria. Por una parte, creo que han sido vehículos importantes en términos de identificación de necesidades sociales y de canalización de esas necesidades, puntos críticos donde se necesitaba determinado tipo de apoyos, puntos que estaban en riesgo, etcétera, de compartir y de hacer visible este tipo de información. Pero en contraparte, hemos visto también una crisis informativa que ha estado propiciada por la difusión de noticias que no han sido adecuadamente verificadas ni oportunamente aclaradas. Entonces, creo que hay que analizar las dos caras de este asunto y contextualizarlo también, o sea, a partir del supuesto de que estamos, o de la realidad de que estamos hablando de una coyuntura conflictiva, de una coyuntura problemática de crisis, donde los propios medios en buena medida han reaccionado con desconcierto, más que aclarar en algunos casos, que puntualizar, que establecer líneas claras de información, han reproducido y han amplificado esta primera reacción de desconcierto y este caos que se genera en términos informativos en una situación tan difícil y tan problemática como un sismo. Se hizo énfasis en una situación, Yani, el hecho de que haya sido un sismo en la misma fecha, 32 años después, pero se ha marcado la diferencia de que hace 32 años no estaban las redes sociales, por ejemplo. Sí, fíjate que ahí, personalmente, hacía poco tiempo, unos meses, había realizado un trabajo de investigación sobre los medios y el sismo de 1985. La coincidencia de que se produjera además un mismo día, 19 de septiembre, 32 años después, digamos que marca puntos muy claros de comparación entre ambos eventos. Yo creo que en términos informativos, tú lo has dicho muy bien, en el caso del sismo de 1985, lo que se vivió durante las semanas del temblor, como las denominaba Monsiváis, fue sobre todo un estricto control de la información y una crisis propiciada por la falta de información. Es decir, cuando sucedió el sismo de 1985, una de las consecuencias más inmediatas fue, por ejemplo, la salida del aire de la señal de Televisa, la caída de los servicios telefónicos. Inmediatamente hubo un corte informativo importante. En el caso de este sismo reciente del año 2017, yo creo que se produce como la cara opuesta de la moneda, ¿no? Una crisis que, por el contrario, ha estado propiciada por la sobreabundancia de información. Entonces creo que ese es un punto importante. También el papel de los medios ha sido diferente. Creo que el control informativo que se evidenció en ese momento, sobre todo en Televisa y Mevisión, ahora
las circunstancias son otras y es mucho más fácil desmentir este tipo de noticias falsas, es mucho más fácil contrastar versiones oficiales, aunque paradójicamente los medios no lo hicieron oportunamente, pero es mucho más difícil ejercer ese control estricto de la información que se produjo en el contexto del sismo de 1985. Por esta investigación reciente que acabas de hacer de el sismo del 85, ¿dirías tú que los medios en el 85 fueron más responsables o menos responsables con respecto al de este año? Mira, no lo plantearía tanto en términos de responsabilidad. Yo creo que el ecosistema informativo era otro. Es decir, estamos hablando de un contexto en el que obviamente los medios electrónicos, las redes sociales no existían, en el que el control estatal sobre los medios, directa o indirectamente, se podía ejercer con muchísima más facilidad. Y el contexto ha cambiado. Yo creo que lo situaría sobre todo en esos términos y creo que si algo deja claro el contraste entre una situación y otra es que todavía tenemos mucho que aprender en términos de ejercicio responsable de la labor periodística y en términos de cómo reaccionar en una coyuntura de catástrofe como esta. O sea, mucho... Sí, adelante. Mucho de lo que hemos visto en esta circunstancia, por ejemplo, ha sido un movimiento reactivo y en cadena de los medios y habría que pensar, pues yo creo que aquí algo que nos deja muy clara esta experiencia es la necesidad de establecer o de tratar de pautar protocolos para el abordaje de este tipo para el manejo informativo de este tipo de coyunturas. Pareciera que 32 años después no aprendimos la lección. Tengo que hacer una pausa, Yani, regresamos con más contigo más adelante, pero después de la pausa estaremos platicando con otro de nuestros invitados. Las llamadas fake news o noticias falsas fueron uno de los elementos negativos de las redes sociales durante la emergencia. Por ejemplo, se viralizó que la ONU predecía un sismo de 10.5 grados, que rescatistas japoneses se habían ido de la Ciudad de México por malos tratos, o el cese de los trabajos de rescate de protección civil, o que Plaza Condesa estaba a punto de colapsar, entre otras. En momentos tan valiosos, las autoridades de los distintos niveles tuvieron que perder el tiempo para salir a desmentir las versiones que ya se habían viralizado. Otro de los ángulos que se dieron precisamente en esta emergencia. Saludo con mucho gusto a Carlos Ramírez Powell. Él es comunicador y especialista en redes sociales, pero sobre todo un buen amigo. Carlos, bienvenido. Un placer estar aquí contigo, un honor acompañarte con tu público. Carlos, el tema de las fake news fue inevitable en medio de esta tragedia, en este caos que por momento vivimos? Por supuesto que sí, mira, irresponsables, cualquier persona que se para frente a una cámara, ya sea de un medio masivo de comunicación o una cámara de Periscope con públicos más reducidos, fake news es simplemente la difuminación, la divulgación, la difusión de información que no tiene ninguna verificación. Esto es, alguien al vuelo dice, a Trump le salieron alas y acto seguido el cerdito voló. En otras palabras, la viralización tiene mucho que ver con el instinto creativo de los medios sociales y generan una cantidad de ruido que en ocasiones es muy difícil meter el filtro para poder entresacar lo que es señal auténtica. Es inevitable el fake news, tanto en los medios masivos como en los medios sociales. Frida Sofía es un clarísimo ejemplo de una bolita de nieve que pudo haber sido parada en la primera hora, pero que se agarró un impulso de avalancha, porque una vez que ya se había establecido un guión, una línea narrativa para Televisa, les resultaba muy difícil renunciar a algo que el código interno de Televisa, que es buscar ratings, ya le decía, es que nos tenemos que agarrar de esta nota. ¿Fue en automático? ¿Se fueron así? Claro, es como pedirle a Televisa que no haga telenovelas, es
Así sea una emergencia, una contingencia. Exactamente, o sea, el instinto de Televisa es generar auditorios con base a humanizar una historia. A Televisa no le sirve la información general, no le sirve el plano long shot que te da una vista general de una catástrofe. Lo que le interesa es la narrativa individual, porque de esa prende rumbo a los comerciales. Te quiero preguntar, la doctora Jania Maya hizo un análisis muy interesante cuando dice que en el 85 uno de los factores más negativos fue la falta de información y ahora en el 2017 fue la abundancia informativa la que provocó también este tipo de descontroles. Efectivamente, y mira, es no poca cosa pedirle a los usuarios de medios sociales de comunicación que estén muy atentos al troll. Esto es, aquel que está metiendo ruido para anular señal. Tenemos ejércitos de troles, algunos de ellos pagados en México, generando una cantidad de ataques ad hominem que van al bulto, sin argumentación, que minimizan la capacidad de entender qué es lo que está pasando en cualquier momento, a menos de que traigas un filtro muy fuerte instaurado. Los medios sociales son un arma de doble filo, porque efectivamente la hegemonía informativa de los medios masivos de comunicación se perdió en condiciones como la del sismo del 19 de septiembre. Pero al mismo tiempo, los medios sociales no han encontrado todavía piso, está verde todavía el tema de que tomen troncales bien establecidos para ir filtrando información. Ese es un proceso que está evolucionando. Todo organismo vivo, como son los medios sociales, Twitter, Periscope, Facebook, etcétera, van generando islotes de troles que todo mundo identifica como información no fidedigna y se van generando troncales fidedignos en donde la gente empieza a acudir para sacar información ya filtrada, ¿no? Es un tema largo. No estoy hablando de estudiar, sino es un tema largo de establecer, pero yo diría que vamos muy avanzados en México en el establecimiento de redes sociales que atienden las necesidades de diferentes sectores sociales. Ahora, Carlos, vimos nosotros cómo durante las transmisiones que se daban por Facebook, por poner un ejemplo, veíamos cómo rescatistas se tomaban las famosas selfies, aunque eran videos más bien, en los momentos en que estaban rescatando a una persona. Es decir, en lugar de dar la mano, se estaba tomando el video, el rescatista, para ver el momento. ¿Esas partes, digamos, estorbaban más que ayudar a las labores? Híjole, no, ahí sí yo creo que, mira, pedirle a un habitante del siglo XXI que abandone su video es muy difícil. Aún en medio de una emergencia. Aún en medio de una emergencia, claro. ¿Por qué? Porque si alguien viajó desde Israel o desde Perú o desde no sé dónde a rescatar a alguien y finalmente rescata a alguien, bueno, pues sí, dejar el registro histórico. Es muy difícil pedirle a los habitantes del siglo XXI que abandonen su PDA, que por cierto, o sea, tú lo sabes, la tablet, el celular, fue la herramienta con la cual se rescató a mucha gente, con la cual se ubicó a mucha gente a través del GPS, ¿no? ¿Cuál ubicas que fue, digamos, el dispositivo e incluso la plataforma más usada en esta contingencia? No, bueno, obviamente que todos los números del iPhone, todos los números del Android, los Samsungs, etcétera, los Motorolas, o sea, las plataformas, yo creo que la más usada en todo esto fue el Twitter. El Twitter. Creo, pero ahí estoy aventurando una opinión. Con base a experiencia, pero no lo aseguro. Muy bien, vamos a continuar hablando, por supuesto, Carlos, del tema. Hemos escuchado la opinión de nuestros dos especialistas. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44.
El uso de las redes sociales durante el sismo deja también algunas lecciones. Por ejemplo, que las redes no sustituyen a los medios de comunicación convencionales como la radio, televisión y prensa, con la dosis de credibilidad y responsabilidad de cada uno. Que hay que filtrar la información y revisar si la fuente es confiable para de esta manera atender las recomendaciones. Un caso se dio en Xochimilco, cuando se avisó que ya no se necesitaba ayuda y fueron tantos los voluntarios que llegaron en sus coches que generaron demasiado tráfico que obstruyó la llegada de la ayuda en especie. Los medios y las redes sociales durante el sismo es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Jani Amaya, yo te quisiera preguntar, hace un momento decía Carlos Ramírez que el tema de convertir la televisión en un reality show de lo que pasó, pues era inevitable. ¿Tú coincides con esto? Sí y no. Era inevitable si tomamos en cuenta las pautas editoriales que tradicionalmente ha adoptado Televisa. En el caso particular de Frida Sofía, lo que estamos viendo es la puesta en práctica de un canon, de un modelo, de una manera de producir información que está centrada en un ángulo de interés humano y que está construida con recursos esencialmente melodramáticos. Es decir, decía Carlos antes, y yo lo escuchaba con mucho interés, es muy difícil pedirle a Televisa que no produzca telenovelas. Pues sí, la cuestión es que tendríamos que pedirle que no produzca telenovelas de ese tipo con noticias y con sucesos tan dolorosos y tan desconcertantes como los que estaban sucediendo. Pero no nos debería sorprender. Es decir, ya hay ciertas pautas informativas que como audiencia y como analistas nos quedan claros que son típicas de Televisa. Entonces, en ese caso, estamos tomando un ángulo de interés humano en un suceso tan problemático, tan caótico y tan tremendo como un sismo. Estamos construyéndolo desde un ángulo emocional, desde un ángulo sentimentalizado, y estamos abusando de su sobreexposición. En el 85, en una de sus crónicas, Monsiváis hablaba del papel de la televisión y decía que a Televisa le interesaba aquello de la catástrofe que se convertía en melodrama. Yo creo que es el mismo caso. Eso no nos exime de exigir otro tratamiento de la información, otra manera de producir información sobre el suceso, pero no es nada nuevo. O sea, es una historia repetida, digamos. Es una historia repetida y no repetida únicamente con respecto a historias anteriores como las del niño Monchito en el año 1985, sino consistente con una línea editorial de Televisa. Lamentablemente así es. Aquí otro ángulo muy problemático del asunto es que tampoco toda la responsabilidad del fenómeno se le puede endilgar a Televisa. Claro. Hubo un efecto de eco, un efecto de contagio. Televisa demostró nuevamente su capacidad de imponer una agenda, en este caso poniendo en el centro de atención de medios nacionales e internacionales el caso del rescate en el colegio Rebsamen y de la supuesta niña Frida Sofía. Muy bien. Carlos Ramírez Powell, a veces a las redes sociales se le cuestiona por la ligereza de sus contenidos, por la banalidad de los tópicos que se comparten, Facebook, WhatsApp, etcétera. ¿Dirías tú que en esta emergencia, manejando información seria, las redes pasaron la prueba? Totalmente. Mira, ha habido una evolución fuerte de medios sociales que no se nota en Televisa. Mira, Televisa necesitaba tener top of mind y todo el share que pudiera acaparar con el sentimentalismo, con el violín. Los medios sociales empezaron a diversificarse rápidamente hacia canales de búsqueda de ayuda, búsqueda de donativos, etcétera, y se empezó a generar toda una serie de compartimentos para atender el caso Puebla, el caso Morelos, el caso Graco Ramírez, el caso DIF, etcétera. Mientras que Televisa
estaba copando el espacio con lo que yo puedo llamar desinformación telenovelera. Esto es, si tú ocupas el 80% de tu espacio en el violín de Frida Sofía inexistente, el espacio que tienes para lanzar cuestionamientos de fondo, editoriales, opiniones o retroalimentación del público respecto a la poco respeto que hubo a la norma de construcción en México. O sea, Televisa tenía el espacio copado por telenovela, aunque fuera una telenovela de la vida real. Mientras que medios sociales ya se estaba diversificando y estaba cubriendo todos los huecos que los medios masivos de comunicación le hace los canales de televisión y la primera plana de los periódicos no estaban atendiendo. Porque mira, los datos fundamentales del 85 en relación a este 2017 es que la norma que se implantó en una enorme cantidad de casos no se respetó o hubo corruptelas, y ese dato es el eje central de la actividad social a partir de este sismo. Esto es fundamental entenderlo. Hace un momento decía Jani que del 85 a este 2017 no se aprendió la lección después del terremoto, y dirías tú que en ese tipo de temas como las normas, etcétera, de construcción, menos. Mira, es que cuando tú hablas de 40 derrumbes y 1000 afectaciones serias, por supuesto que hubo alegremente untar manos con gratificaciones para que pudieran pasar edificios que eran realmente lamentables. Y los medios sociales lo están revisando acuciosamente, mientras que los medios masivos se van por encimita, no lo han revisado bien, le dan pocos minutos. Tú conoces la expresión de públicalo, pero no se lo digas a nadie. Los temas importantes Televisa les regala 20 segundos para que no la acusen de no estar cubriendo la nota. Y después contraataca con 26 minutos del melodrama del momento, ya sea un rescatista o un close-up. Televisa es especialista en el close-up, que te descontextualiza, que te desubica, que no te permite establecer la dimensión de un problema. Mientras que los medios sociales han evolucionado, han aprendido la lección y se han diversificado y se han convertido en un gran tianguis informativo. Claro. Ahorita me gustaría que me respondieras si este modelo, por llamar de alguna manera Televisa, no se ha replicado en otras televisiones de México e incluso internacionales. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Los medios y las redes sociales durante el sismo es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Quisiera volverle a plantear la pregunta que le hice a Carlos Ramírez, Jani. Yo te quisiera preguntar lo mismo, es decir, las redes sociales, que se cuestiona tanto su frivolidad a veces, ¿pasaron la prueba con información de calidad durante la contingencia o no? A ver, sí creo que las redes sociales han resultado un contrapeso muy importante al tipo de información que se está produciendo en los medios masivos. No obstante, también tienen sus riesgos. Es decir, también en las redes sociales se ha canalizado mucha información positiva y propositiva, o sea, de demandas, de necesidades, de puntos concretos que necesitaban auxilio, qué tipo de auxilio, denuncias. Se ha visibilizado este tema, por ejemplo, de la falta de respeto a las normas de construcción, que finalmente son las causas de las pérdidas humanas detrás del desastre, pero en contraparte también se ha generado mucha información falsa. Es decir, todos estos bulos de los que hablábamos al principio, alertas de sismo, la idea de que van a introducir maquinaria pesada, en fin, información que necesita ser filtrada. Yo creo que ahí forma parte también de nuestra educación como ciudadanos en términos de ciudadanía digital, de uso de esas redes sociales. Es decir, ser capaces no solamente de producir
información responsable, o sea, no le vas a quitar, como decía Carlos, el video o la selfie al rescatista del siglo XXI, pero sí hacerlo responsablemente. Y también como usuarios de la información hemos visto, al menos en mis redes, no sé, en las suyas, hay una avalancha de información, muchas veces información producida por los propios ciudadanos o denuncias producidas por los propios ciudadanos que se comparte además irreflexivamente. Es decir, no se verifica, no se fecha, no se data, entonces no sabemos si estamos leyendo algo que alguien planteó el día 20 de septiembre o algo que sucedió el día 25. O sea, no sabemos cuán oportuna es esa información y muchas veces como usuarios lo que hacemos es replicarla irreflexivamente. Claro. Creo que estamos también en un proceso, a nivel social, en un proceso de aprendizaje para lidiar con ese tipo, esos canales, esos espacios de comunicación y con nuestro propio rol y protagonismo en ellos. Ahora, como estamos analizando el caso concreto del sismo, yo les preguntaría y te preguntaría a ti, durante esta contingencia, esta emergencia, ya dijimos de la televisión, pero ¿las redes sociales también difundieron telenovelas? En alguna medida yo diría que sí. O sea, tampoco pasemos por alto, hemos sido educados como receptores. Como receptores estamos formados en buena medida, en el caso mexicano, por el canon Televisa. Es decir, también hay una educación sentimental en términos melodramáticos. Yo creo que eso en alguna medida explica la magnificación de ciertos gestos, de ciertas vivencias. O sea, sí ha habido también producción melodramática en las redes. Es lógico, también estamos en una coyuntura sumamente sensible, nos mueve fibras muy humanas y pues en el fondo de eso se trata el melodrama. Claro. Carlos Ramírez, los primeros minutos del sismo empezaron a difundirse videos y videos y videos y ya no sabía si eran del momento, si eran reales o eran de otro sismo o otro lugar del mundo. Mira, es un libre mercado, es un tianguis abierto y yo creo que los filtros que se deben de aplicar, cada quien va generando su propia tecnología mental. Primero, te fijas quién es el emisor del dato, inmediatamente buscas cuántos seguidores tiene y cuánto tiempo tiene establecido su territorio de medios sociales. Ese es así como el primer referente rápido para saber con quién estás lidiando. El segundo referente es inmediatamente cotejar, o sea, no quedarte con un solo canal, sino que hacer un barrido para ver dónde hay consonancia, dónde se duplica la información, si tiene un mismo origen o si tiene vertientes distintas. Yo siento que el mercado digital de información en medios sociales es un mercado de altísima competencia. Esto es, quien sabe argumentar va a ganar audiencias mayores. Quien se dedica al ataque al bulto, ad hominem, poco a poco se va marginalizando a lo que yo llamaría granjas de trolls. Imagínate una enorme fila de gallinas poniendo huevos, en donde los huevos son pequeños ataques ad hominem al político en turno, ¿no? Y esto es privativo de muchos partidos, de todos los partidos. Hay peje zombies y hay peñabots que se dedican exclusivamente al ataque al ad hominem. Y esos se automarginalizan porque a final de cuentas cuando estás generando tu propio titular, tu propia primera plana, vas filtrando y vas dejando en la basura a las granjas de los trolls, a todas estas gallinas poniendo información perfectamente inútil. O sea, ¿de qué nos sirve un insulto más, por creativo que sea, en contra de una autoridad o en contra de la oposición a la autoridad? Mira, este gran mercado informativo es también un ágora en donde nace, todavía no se establece, nace la capacidad del mexicano de argumentar una posición. Todavía no hemos madurado, no hay un lugar en donde nosotros veamos un buen debate. ¿Por qué? Porque es difícil que tú sientes en la misma mesa, ya sea real o virtual, a dos antagonistas fuertes. Es muy difícil que eso suceda. Y por ejemplo, yéndonos hacia atrás, en los debates rumbo a la presidencia, fue muy pobre el desempeño de todos los candidatos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al debate, a la argumentación. Son buenos oradores placeros, todos ellos. Se pueden subir a un estrado y sabiendo que no hay derecho de réplica del público, bueno, se pueden extender durante 20 minutos y cantar líricamente muy bonitas canciones. ¿Eso le pasa a las redes?
Por supuesto que eso está pasando en las redes. Conforme alguien establece una cadena de tweets que van bien argumentados, que tú vas detectando que se fundamentan en hechos, ¿sí? Y que tienen las características retóricas de un buen armado de entimemas, de silogismos, pues la gente va acudiendo. Mira, te doy un caso típico de una personalidad que gravita entre el argumento y el troleo, Denise Dresser, que es muy fuerte en el ataque al bulto. O sea, ella le da mucho por descalificar por apellido, pero después fundamenta y argumenta. O sea, no es una persona desprovista de capacidad de usar la esgrima en medios. Y hay más gente que está aprendiendo a hacerlo. Yo creo que una de las cosas fundamentales, positivas de los medios sociales en México es que la gente está por primera vez en un lugar en donde está pudiendo escuchar argumentos de uno y otro lado, en vez de vivir dentro de la cámara de eco de los medios masivos de comunicación, en donde nada más se oye la voz del amo. Ahora, hemos visto, por ejemplo, tú mencionaste el tema de los ataques. El tema de los ataques pareciera que atendíamos la contingencia y también atendíamos los ataques. Tú decías al bulto, al personaje. Ad hominem, sí. Así es, al hombre en concreto. En este caso al político. Y Peña Nieto pareció ser el blanco de muchos de los ataques, ¿no? Y fíjate, es una trampa 22. De acuerdo a la novela de Joseph Heller, le reclamaban a los políticos no ir a ayudar, pero cuando se presentaban, pues... No los querían ver ahí. No los querían ver ahí. Entonces, esa trampa 22 es tremenda. O sea, no soy político electo, ni mucho menos, ni busco ninguna candidatura, pero qué drama tan tremendo que tu instinto te diga, quiero ir a ayudar, pero sabes que te vas a dar un baño, ¿sí?, de repulsa cuando llegues, no importa a cuál partido pertenezcas. Perfecto. Tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. Los medios y las redes sociales durante el sismo, el tema que en esta ocasión estamos tocando en Ruta 44. Jania Maya, yo quiero preguntarte también hace un momento ya adelantabas tú algunos tips de qué hacer o qué se debe hacer con lo que difunden las redes sociales, cómo confirmar, cómo dar la vuelta a las fake news que se llama ahora. Bueno, en este caso es un proceso básico de verificación. Primero, pues, ¿cuál es la fuente? ¿Quién está publicando? ¿Quién está diciendo esto? ¿Y en una contingencia como un sismo, había una fuente específica? Bueno, bueno, por una parte eso es un problema y es una oportunidad, es lo contradictorio y lo rico del asunto. No hay una fuente, o sea, no había una fuente. De hecho, la fuente en la que se suponía que podíamos confiar, que era la autoridad, que era la Marina, pues resultó que nos estaba vendiendo también una noticia falsa. Pero bueno, volviendo al tema de los procesos de verificación, reconocer que detrás de esa publicación hay un sujeto, o tratar de buscar todas las pistas que me puedan indicar, esto no es un bot, esto es un sujeto de carne y hueso que está detrás de este avatar y me está diciendo que existe esta situación. Segundo, buscar en la medida de lo posible información para contrastarlo y para fecharlo, para datarlo. Es decir, es muy difícil, si es un caso extremadamente complicado como el del sismo, que no estén produciendo ese tipo de información otros usuarios de las redes, o aunque sea desmintiéndola, o sea, si hay algo de fondo en ese asunto. Pararnos, porque a veces nos dejamos llevar por la velocidad de los medios y a veces hay que tomar un respiro, es decir, verifica, haz todo lo posible por verificar y si no puedes hacerlo, pues no lo publiques hasta que no tengas esa certeza, porque si no lo único que haces es reproducir el desconcierto, generar más caos, o publicarlo con reservas, es decir, esto no está confirmado, no tengo la fecha, no sé quién es el usuario que lo produjo, pero por lo menos poner algún filtro que le indique a aquellos que te leen o a aquellos... Una advertencia, exactamente. Claro. O sea, manéjese con cuidado. Ahora, eso sería, digamos, un filtro técnico. Pero yo te quiero preguntar, pareciera que las redes sociales, por su naturaleza, deben ser
como de rebeldía. Y en todo caso, una información proveniente de la autoridad le restan importancia, más cuando esta autoridad falla, como mencionabas el caso de la Marina. Se puede amalgamar las dos cosas, es decir, que las redes también difundan lo que la autoridad pues está dando a conocer, que debería ser, entre comillas, la información oficial en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí, de hecho yo creo que durante un periodo, o sea, el día 20 hasta el 21, buena parte de las redes sociales estaba también siguiendo esta versión oficial de la Marina, en el caso específico del colegio Repsamen. No así en otros incidentes que comentaba Carlos antes, de autoridades que no fueron bienvenidas o que fueron expulsadas o que fueron troleadas. Pero tomando el caso de ese ejemplo en particular, nos podemos dar cuenta de que pueden suceder las dos cosas. O sea, las redes somos nosotros, somos lo que hacemos, somos los que hacemos las redes. Y en este caso, pues, la fuente oficial, ¿en qué se supone que confíe una sociedad en una crisis como la del sismo? Pues en la autoridad, en aquellos que están preparados, estoy hablando idealmente, en aquellos que están preparados para lidiar con la catástrofe. En ese caso, pues lo que asistimos fue a un descrédito absoluto de la fuente en la que debíamos confiar. Porque no creo que la desconfianza deba estar únicamente al nivel de los medios o de Televisa, que ha sido como claro, la punta de todo el escándalo, sino más allá. Hay una crisis informativa que fue generada precisamente por parte de aquellos que debían generar información confiable. Entonces, las redes, de hecho, el giro que dieron las redes desde que se supo de la farsa detrás del caso de Frida Sofía y de toda la falsedad que había en el caso del rescate en el colegio Repsamen, te da una idea de cómo pueden producirse ambos movimientos, o sea, no claro, necesariamente de manera simultánea, pero lo que pudo haber sido una corriente de empatía y de compasión e incluso de dolor popular por lo que estaba sucediendo, una niña que movía las manos, que estaba en un colegio atrapada y que habían héroes tratando de rescatarla, pues de repente se volteó totalmente en una ola de repudio, claro. de crítica y de desconcierto. Entonces, pues pueden producirse ambas cosas. Carlos, en el caso, por ejemplo, de las tragedias, con eventos como este, ocurrió aquí en Guadalajara con el 22 de abril, etcétera. Luego, la definición al final, ya que concluyó todo, fue que los ciudadanos se organizaron y que rebasaron a la autoridad. En el caso del sismo, ¿se repitió la historia, esta vez con el con el apoyo de las redes sociales? Sí, y con la ayuda involuntaria de muy malos reflejos del gobierno federal. Hay un vacío informativo. Si tú ves el flujo informativo de las primeras 24 horas, el gobierno federal, el ejecutivo, no se vio presente. Estaban como tratando de comprender qué era lo que había pasado, porque Oaxaca es una emergencia en curso todavía hoy, Puebla es una emergencia, Morelos es una emergencia. Entonces siento que hubo un momento en donde el gobierno federal tardó en reaccionar. Las primeras 24 horas, que son críticas para establecer el tono informativo, el gobierno federal no tuvo la rapidez, la velocidad para generar líneas narrativas que se convirtieran en líneas de acción. Fue muy lento el accionar del gobierno federal en el caso del sismo del 19 de septiembre. Esto facilitó que los medios sociales tomaran la ventaja, no únicamente sobre las iniciativas oficiales del gobierno, sino sobre los medios oficiales, porque ¿de qué se nutre Televisa si no es del boletín oficial de la Secretaría de la Presidencia? Y si la Secretaría de la Presidencia dice, estamos atendiendo el caso de una iglesia en Oaxaca, no tienes cómo manejar la información hacia el Distrito Federal. Hubo un vacío de 24 horas importantísimo en donde los medios sociales rebasaron, le ganaron la plaza a los medios oficiales en cuanto a la capacidad de generar un tejido informativo que le diera piso a toda la ayuda social que se volcó sobre los damnificados. Jani decía que desde 85 ahora no aprendimos la lección, en el sentido de que debieron haberse desarrollado ya protocolos de qué hacer. Uno de ellos debía haber sido nombrar un vocero para que solamente él y por él fluyera la información. Pero es que las lecciones sí las aprendió la sociedad. La sociedad, no, me refiero a la autoridad. En 15 minutos ya se estaba organizando. No, bueno, la autoridad, el pasmo de la autoridad es, discúlpame, te lo regreso como, ¿en qué estaban pensando?
O sea, porque obviamente un sismo como el 8 de Oaxaca, cualquier persona del Sismológico Nacional te puede decir que eso ameritaba una réplica mayor y que no sabíamos dónde iba a suceder, que al gobierno federal se le atrapara impreparado para esa contingencia, pues es desconcertante. Fue reactivo en todo caso. Fue reactivo, pero pues con muy malos reflejos. O sea, reactivo, pero mal hecho entonces. Sí, y bueno, el ejemplo de Graco Ramírez es lamentabilísimo, en donde el DIF, tal vez con la mejor de las intenciones de proteger a los donativos, dice que va a concentrar en sus bodegas la ayuda que está viniendo de los estados. Eso obviamente queda perfectamente mal interpretado por los medios sociales. Un político llevando toda el agua a su molino. O sea, sí, el donativo será tuyo, pero la etiqueta publicitaria es mía. Entonces, ¿de quién fue la ayuda, verdad? Claro. Muy malos reflejos en el gobierno de Morelos. No sé si ya se enmendó eso, creo que no. O sea, creo que esa es una disputa, es una llaga abierta. Y mira, en general se tienen malos reflejos cuando estás lidiando con una impunicracia, porque si no hay responsabilidad, si no puedes fincar responsabilidades, lo mejor que puedes hacer como funcionario en cualquier nivel es no hacer nada. Porque si tú tienes la iniciativa, tu jefe inmediato superior te puede cortar la cabeza. El que se mueve se sale de la foto. Entonces, la primera reacción de una estructura burocrática, si no hay un mando firme en la cabeza, es cristalizarse, inmovilizarse hasta que haya una instrucción. Claro. Porque el que se mueva puede romper todo el cristal. Muy bien, vamos a la última pausa, regreso a las conclusiones del programa. Los medios y las redes sociales durante el sismo fue el tema que en esta ocasión tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Como siempre, comienzo contigo, Jani. Bueno, yo creo que el sismo nos deja muchas lecciones en términos informativos, en términos de lo que todavía tenemos que repensar y aprender. Por una parte, en cuanto a todo esto que hemos comentado de los medios masivos y de los protocolos para la comunicación en coyunturas de crisis como esta. La experiencia, por ejemplo, de Frida Sofía, y no quiero tomarlo como un caso anecdótico, o sea, únicamente, creo que tiene implicaciones en tanto invita a pensar, a repensar el papel de los medios y el trabajo de los medios, los criterios desde los cuales producen información, el tipo de relaciones que establecen con sus fuentes e incluso pone en juego o en entredicho el uso de las denominadas fuentes oficiales como fuentes únicas y exclusivas de información. Creo que los medios mexicanos en general, e insisto, no solamente Televisa, aunque obviamente Televisa también tendría mucho que aprender de esto, pero los medios masivos mexicanos tienen muchas lecciones que sacar de un evento como este. Igualmente nosotros como audiencias y como productores de contenidos y usuarios de redes sociales. Creo que en un contexto de transición como el que estamos viviendo, transición en términos de ecosistema informativo, un momento en el que se están configurando, las usamos hace mucho, pero todavía se están configurando las redes sociales, se están configurando sus usos. Tenemos, por un lado, como ciudadanos, creo que una coyuntura como la del sismo nos deja muchísimo más clara nuestro papel y nuestra responsabilidad en ese asunto. Si somos conscientes tendríamos que pensar un poquito en eso. Y incluso como investigadores creo que hay una dimensión desde la cual se puede pensar este fenómeno que tiene que ver con cómo estamos produciendo información, ciudadanos, medios de comunicación, en una coyuntura tan crítica como esta, donde la información es un recurso, más que nunca, donde se necesita saber para poder actuar consecuente y conscientemente. Muy bien, muchas gracias, Jani. Carlos Ramírez, tus conclusiones. Mira, hubo una vez un país maravilloso en una galaxia muy remota hace mucho tiempo, en donde la prensa era el cuarto poder. Abandonó esa posición porque se hizo funcional a los intereses del poder.
dejó de ser el cuarto poder y se sumó al poder judicial en el no poder. Sí, o sea, estos semipoderes dentro de la vida social que están pero nunca terminan de cuajar en lo que idealmente sería su función. Los medios sociales están llenando ese espacio. Los medios sociales son diario el visor a través del cual los medios masivos de comunicación pueden constatar que sus viejas políticas de control de la información los están derrotando. ¿Por qué? Porque la palabra está liberada a través de los medios sociales, para bien y para mal. Es un libre mercado de ideas y ideas endebles y controladas en su intención de manipular van a tener poco éxito en ese palenque tan duro, tan hostil que es los medios sociales. En medios sociales no sobrevive un meme, no sobrevive una idea que no tenga una gran fortaleza argumental detrás de ella. Entonces, creo que esta coyuntura del 19 de septiembre es una buena forma de ponerle una tachuela histórica en donde los medios masivos de comunicación tienen que reconocer que no hicieron la tarea, no la han hecho bien, que van corriendo para alcanzar en la función que idealmente les es asignada. Y ojalá sirva esta evolución de los medios sociales para que no le atribuyo ninguna esperanza a los dos grandes consorcios televisivos, pero sí a los periódicos, para que los periódicos enriquezcan el ecosistema del discurso. Hay ocasiones en que los mismos periódicos son cámaras de eco, las páginas editoriales ya son charlas entre vecinos. Ojalá este shock del 19 de septiembre sirva para enriquecer el ecosistema de los medios masivos. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Jani. Me quedo, como siempre, con un minuto para una reflexión final. En 1985, durante el sismo, lo decía Jani, ocurrió que los medios tradicionales de comunicación, los medios masivos de comunicación incluso, fueron copados por el gobierno en turno y no informaron como debieran. Ahora, en el 2017, la historia se repite. Aunque México había cambiado y estaban las redes sociales, los medios masivos convencionales no entendieron la lección y siguieron haciendo lo mismo. Lo peor del caso es que esta vez no necesariamente copado por la autoridad, sino por sus limitaciones profesionales. Hoy las redes sociales, con todas sus imperfecciones, parecen, como dice aquí Carlos Ramírez, estar ocupando un espacio que tenían antes los medios masivos. Ojo con esto, es un paquete demasiado grande y que implica una gran responsabilidad para las redes y para aquellos que las consumimos y aquellos que también las producen todos los días. Es decir, que no es una historia para dejarla de lado, mucho menos cuando hay un antecedente de quien actuó con ligereza en torno a este tipo de tragedias como el sismo pasado. Hasta la próxima.